Hola chicos, bueno, hoy quiero comentarles un concepto bien importante asociado a la idea de las diferencias de temperatura y que tiene que ver con el flujo de energía que conocemos como calor. Entonces, ese será el tema central de todo esto, ¿sí? Y para comenzar a hablar de esto, tenemos que acordarnos de la interpretación que conocemos nosotros de la temperatura, que entendemos como el grado de agitación de las partículas que componen cierto sistema. Y aquí estamos mostrando en esta imagen a dos cuerpos que en principio tienen diferentes temperaturas, como marcan aquí los distintos termómetros. Esas flechitas que marca cada una de las pelotas, en principio indicaría cuál es la velocidad que llevaría cada una de ellas, y en promedio podemos darnos cuenta de que este sistema tiene mayor velocidad y por lo tanto tendría una temperatura mayor al sistema de acá, que si les llamamos T2 y T1, entonces podríamos asegurar que la temperatura del sistema 2 sería mayor a la temperatura del sistema 1, debido a la agitación interna, y esto estará asociado entonces al promedio de las energías cinéticas de cada sistema. ¿Por qué nos interesa esto? Es porque cuando ocurre una diferencia de temperatura, nosotros sabemos que cuando dos sistemas están en contacto con distinta temperatura, luego de tiempo, estos llegarán al equilibrio térmico. Entonces, pasado algún determinado tiempo, deberíamos ver que en promedio ambos sistemas tienen la misma energía cinética. O bien, que los sistemas llegan a la misma temperatura. Y entonces, lo que hay en este punto es que hubo un traspaso de energía cinética, en este caso, de un cuerpo donde había mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Y ese concepto es el que nosotros conocemos como calor. En realidad es un proceso de flujo de energía de donde hay mayor temperatura a menor temperatura. Para ilustrarnos, entonces, tenemos esta imagen donde por supuesto hay un sector con temperatura mucho más alta que el otro. Supongamos el interior de una casa en un frío día de invierno. Y entonces, debido a la diferencia de temperatura que hay en el interior con el exterior, va a haber este flujo de calor que nosotros, perdón, flujo de energía que nosotros llamamos calor. Y entonces el calor lo que busca es lograr el equilibrio térmico. Ahora debemos tener claro de que este proceso de transmisión de energía de un lugar a otro, para nosotros va a ser importante tener mucho cuidado en qué sistema es el que estamos estudiando, debido a la convención que vamos a usar. Porque tenemos un sistema a estudiar, que un cuerpo o un gas, lo que sea, y el resto de cosas es lo que nosotros conocemos por ambiente. Entonces, como estamos dedicándonos a estudiar un sistema, debemos tener cuidado en cuál es la cantidad de calor o de energía que absorbe o libera este sistema debido a estas diferencias de temperatura. Y para estudiar esto, básicamente, vamos a la idea intuitiva de que la cantidad de calor que pueda absorber un sistema va a estar directamente relacionada al cambio de temperatura que pueda lograr esta. Nuestra convención va a ser que si el calor es positivo, entonces el sistema absorbe energía. Mientras que si es negativa, entonces el sistema cede energía al ambiente o libera energía. Y todo esto se materializa en la relación que el calor que absorbe o libera va a ser proporcional a la diferencia de temperatura. Y acá hay una constante que depende en general de muchas cosas, como por ejemplo la cantidad de materia, depende de incluso la misma temperatura en la que está el sistema. Por supuesto va a depender del material y otras variables. ¿Ya? Y esto es llamado
ese coeficiente es llamada capacidad calorífica. Un detalle a comentar entonces que la cantidad de calor que se libera o absorbe un sistema en general depende del proceso y de la forma en que se realiza los cambios de varias cantidades termodinámicas. Pero para nosotros vamos a considerar esta primera aproximación en la que solamente hay dependencia en el material y en el cambio de temperatura, haciendo que otras variables que puedan involucrarse en este tema, por ejemplo la presión o el volumen u otras cosas, van a permanecer constantes. Sin embargo, debido a que esto depende de la cantidad de masa, por ejemplo, o la cantidad de materia que tengamos de cierto material, entonces es más conveniente estudiar esto con las propiedades del material en sí. Entonces una forma de poder expresar esto es que cualquier dependencia que vaya a tener esto en la cantidad de materia la podemos recopilar en un término de masa y entonces vamos a introducir una nueva cantidad que le llamamos calor específico, que esto típicamente se usa más. Y sin olvidar entonces el factor que depende del cambio de temperatura. Y entonces este calor específico depende de casi del material. Y de, por supuesto, algunas otras condiciones que para nosotros van a ser constantes. Por ejemplo, aquí les muestro una tabla donde hay varios calores específicos de distintos materiales. Donde estos están expresados en joule, kilogramos o grados Celsius, o calorías por gramo y grados Celsius. Típicamente se ocupa más esta unidad, calorías por gramo y grados Celsius, a pesar de que hay una relación, sabemos muy bien, entre calorías y joule. ¿Cómo podemos interpretar esto? Si nosotros, por ejemplo, despejamos de esta ecuación cuánto vale el calor específico, entonces lo podemos entender de la siguiente forma. Como la cantidad de calor, como la cantidad de calor asociada a que cierta cantidad de masa del material que estamos estudiando aumente su temperatura en el cambio de temperatura que nosotros queremos. Que típicamente, como les comentaba, ocupamos la unidad de medida como la cantidad de calorías necesarias para que un gramo de cierto material suba en 1 grado Celsius. Y por ejemplo, aquí podemos visualizar de la tabla distintos materiales. Por ejemplo, tenemos aquí algunos metales, el aluminio, lo vamos a ver acá, que es 0,215 calorías por cada gramo de grado Celsius. O sea, se refiere a que 1 gramo de ese material, para que suba en 1 grado Celsius su temperatura, necesitamos 0,215 calorías. Podemos pensar lo mismo en otros materiales como el cobre, el germanio. Aquí hay varios metales, ¿ya? Donde este calor específico en general es un número relativamente bajo. Ahora, bajo con respecto a qué, por ejemplo, con respecto al agua. Lo que dice esto es que por cada gramo de agua al que yo le quiero subir 1 grado Celsius su temperatura, voy a necesitar una caloría. O sea, algo así como que voy a necesitar 4 veces lo que necesita el aluminio para aumentar en 1 grado Celsius. O sea, en realidad el agua es un elemento que, si se fijan en otros elementos de la tabla, es bastante más alto que cualquier otro. Quizás el siguiente a comparar podría ser este 0,58 del alcohol etílico, o bien este 0,56 de la plata, pero en general son números bastante más bajos en comparación al 1. Quiere decir esto, que este calor específico en realidad nos muestra cuánto cuesta calentar o enfriar cierto material, en cuánto nos cuesta cambiar su temperatura. De modo que el agua va a necesitar más calor o más energía para aumentar su temperatura que, por ejemplo, el latón. Y cualquier otro en realidad. De modo que el agua en general es un buen regulador térmico. Esto se nota mucho, por ejemplo, en zonas costeras,
donde los cambios de temperatura entre un día y una noche son en realidad bastante pocos, siempre se mantiene una temperatura más o menos constante, a diferencia de zonas desérticas, lejos del agua, en las que los cambios de temperatura pueden ser muy abruptos durante el día y la noche. A modo de ejemplo, tenemos este problema que nos preguntan cuánto calor se le debe suministrar a 5 kilogramos de agua para que eleve su temperatura de los 20 grados Celsius a los 80 grados Celsius. Entonces es conveniente, bueno, recordar la expresión que nos dice que la cantidad de calor que, recuerden, necesita absorber, en este caso, depende de la cantidad de masa, de su calor específico y de la diferencia de temperatura a la cual queremos llegar. En este caso, nos dice que son 5 kilogramos de agua y bueno, nos acordamos de que el calor específico del agua en particular es de 1 caloría por cada gramo que yo quiero al que quiero subir su temperatura por cada grado Celsius que yo lo voy a hacer. En este caso, nos damos cuenta de que la diferencia de temperatura que nosotros queremos lograr, si va desde los 20 grados Celsius, lo podemos poner así, ¿cierto? Temperatura final menos temperatura inicial, que su temperatura final es de los 80 grados Celsius y su temperatura inicial es de los 20 grados Celsius, de modo que el cambio de temperatura será 60 grados Celsius. Esa es la temperatura que nosotros queremos cambiar. Y la cantidad de masa son 5 kilogramos de agua, pero como nuestra unidad es calorías por cada gramo, transformamos esto a gramos, entonces sería 5000 gramos. De esta forma, si nosotros queremos calcular la cantidad de calor necesaria para subir a 60 grados su temperatura, será 5000 gramos por el calor específico, que es 1 caloría por cada uno de los gramos que tenemos y por cada grado Celsius el que queremos aumentar, por el cambio de temperatura, que serían 60 grados Celsius. Y si multiplicamos eso, entonces nos va a dar un 30 con un 0 y 3 más. O sea, son 300.000 calorías, o en otra unidad sería 300 kilocalorías. Ahora, para mostrar de que el agua en general nos cuesta más calentar, vamos a hacer el mismo problema de calentar en 60 grados Celsius, pero una cierta cantidad de plata. O sea, vamos a tener las mismas cantidades de masa, que son 5000 kilogramos, 5000 gramos, perdón, la misma diferencia de temperatura de 60 grados Celsius, pero como ustedes verán en la tabla que vimos hace un poquito, el calor específico de la plata es de 0,56 calorías por cada gramo y grado Celsius. De esta forma, calculamos la cantidad de calor necesaria para subir esa misma cantidad de plata, que serían los 5000 gramos, por el calor específico, que son 0,56 calorías por cada gramo y grado Celsius el que quiero cambiar, por los 60 gramos. Perdón, 60 grados Celsius. Si hacemos esa multiplicación de 5000 por 0,56 y por los 60, nos da algo así como 168.000 calorías, o bien 168 kilocalorías. Entonces, ¿en qué cambió cada situación? Solamente en que el calor específico de cada material es distinto, debido a que aquí tenemos agua, que es 1 caloría por cada gramo y grado Celsius, y acá es 0,56. Y por supuesto nos damos cuenta que este número es bastante más grande a los 168.000 que hay acá. Es casi el doble. Casi. De esta forma, entonces nos damos cuenta de que exactamente aquí, esta cantidad, que es el calor específico, nos dice que este material, que es el agua en este caso, nos cuesta mucho más
el calentar que, por ejemplo, la plata. ¿Y por qué ocupé la plata? Era porque era el segundo más alto, si bien recuerdo, de la tabla mostrada. Entonces, bueno, esta es una forma de calcularlo y mostrar cómo interpretamos este calor específico.